Hola, hola. Bienvenidos a todas y todos. Gracias por juntarnos hoy por esa sesión del webinar de absorción de agua. Vamos a esperar un ratitito que más personas nos juntan. Mi nombre es Arnaud Dubat y yo soy encargado de desarrollo bueno, business development, no sé la palabra en español, pero no importa mucho, sino que tengo el gusto de atenderles hoy para hablar de un tema importante que es la absorción de agua. Es uno de las mediciones un poco básicas que hacemos en nuestras industrias. Es algo de que hablamos mucho cuando se trata de calificar la calidad de una harina, pero al mismo tiempo vemos que a veces hay un poco de confusión y cosas que pueden ser interesantes discutir. Así que vamos a partir hoy por más o menos 30 a 35 minutos de presentación y después tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. Y bueno, todo el mundo ahora está acostumbrado a usar esos sistemas de presentación en línea. Conocen la parte donde pueden poner sus preguntas. Así que si tienen preguntas a cualquier momento, la pueden escribir directamente el dibujito este de questions in answer, pero seguramente en sus aparatos será en español, como en el mío es en francés, pero la misma idea. Y después, bueno, intentaré darle respuestas en lo que puedo. Y si no puedo, buscaré la respuesta. Así que vamos a empezar. Bueno, con cosas, a ver, primero que me funciona, que algunos recordatorios, eso es un poco básico, pero siempre es bueno acordarse que vamos a hablar de mucho de harina hoy y de calidad de harina. Pero cuando uno habla de calidad de la harina, pienso que siempre está bueno acordarse que la harina no es una generación espontánea, no es como de no hay harina y hay harina enfrente de mí. La harina tiene una historia porque del campo. En el campo está el trigo se mole y eso nos hace la harina. Después, una vez que tenemos esa harina, vamos a transformarla en masa. Bueno, mejor decir en masas, porque la masa no es algo tampoco bien establecido. Cada uno tiene sus masas, vamos a ver las diferencias y eso influye muchísimo en lo que vamos a hablar. Y todo eso para el final hace un producto final que es el pan. Es decir, que entre el campo y el pan hay muchas cosas que ocurren y me parece sumamente difícil, como lo veo de muchas veces, venir aquí y decirles, bueno, una buena harina para usted es eso. La verdad es que eso yo no lo sé. Lo que realmente saben lo que es una buena harina son los panaderos, porque ellos hacen el producto, bueno, panaderos, biscoteros, las industrias de cocción ellos sí saben lo que está bueno para ellos. Y eso también es algo importante que memorizar. Bueno, más o menos todos a un momento dado de nuestra vida hemos intentado hacer pan o galletas o queque o algo. Algo comenzando con harina y intentando acabar con un producto que no sea ridículo y que los amigos puedan disfrutar. La harina forzosamente es un ingrediente mayor para hacer pan. Para muchas personas la harina, bueno,
para ellos se compra en el supermercado. O sea, la harina, como dije, no tiene historia. Y para muchas personas que no son de nuestras industrias, no hay nada más parecido a una harina que otra harina. Y cuando empezamos a hablar que sí hay calidad y que cuidamos eso, nos miran así, diciendo, bueno, eso es otro planeta. La verdad es que no es otro planeta, es que las harinas son muy distintas y nosotros sabemos por qué. Porque antes de acabar en ese paquete de harina o en ese bolso o lo que sea, en ese tanque, primero hay la materia prima, que es el trigo, y sabemos que hay muchos trigos muy distintos en términos de calidad, pero también que el mismo trigo sembrado en distintas áreas nos va a dar unas características muy distintas. Y después viene el molinero, y el molinero va a transformar el grano en harina. Y ese proceso cambia muchísimo las características del trigo. Podemos pasar de un trigo medio y hacerlo algo bueno, pero igualmente podemos hacer tener un trigo bueno y hacerlo una harina mala porque algo pasó mal. Y así que es algo que parece muy sencillo, pero al final es bastante complejo. La otra idea que tenemos es que esa harina no vamos a comerla directamente sola, no tomamos un puñazo de harina y no se puede comer. La vamos a transformar. Vamos a hacer un porridge, vamos a hacer unas tortillas, vamos a hacer un pan, unos bizcochos, algo, pero la vamos a transformar. Y la primera cosa que vamos a hacer siempre es añadirle agua. Eso es inevitable. Y la cantidad de agua que vamos a añadir a esa harina va a tener unas repercusiones muy fuertes después. Y eso es lo que nos interesa hoy. No es únicamente poner agua, pero bueno, ¿qué nivel de agua? ¿Cómo lo escojo? ¿Cuál es el buen nivel? Esas son preguntas pero sencillamente debemos pensar que sin el contacto entre harina y agua no hay producto final, lo que sea. Bueno, ahora tenemos harina de un lado y tenemos agua del otro lado. Y les vamos a mezclar. Si pongo poca agua con mi harina, ¿qué va a pasar? La primera cosa que voy a ver en la masa. La masa se va a mostrar como seca porque le falta agua. Muy tenaz. Voy a tener una bola bastante dura con muy alta tenacidad. No voy a tener extensibilidad, va a ser muy difícil estirarla, se va a romper muy rápidamente. La fermentación también se va a notar más lenta porque no hay un intercambio de fluido entre los distintos componentes de la harina y la levadura. Y al final los ingredientes no sean dispersos bien, no vamos a desarrollar totalmente la masa durante el amasado. Así que al nivel de la masa va a ser difícil. A nivel del producto final también voy a recuperar lo que pasó al nivel del amasado aquí. Es decir que vamos a tener un pan, un producto, si hacemos un pan, vamos a hacer un pan de muy bajo volumen porque la fermentación es muy larga, pero tampoco la masa se puede estirar por falta de extensibilidad. Vamos a decir, tener una estructura interna muy densa, muy firme, igualmente no crece, porque tiene poca agua al principio, va a ponerse duro muy rápidamente, es decir, que la vida de anaquel del producto va a ser muy limitada, y también otras cosas como las esquinas blancas, no fija bien en el molde, bueno, un montón de problemas directamente relacionados con el hecho que no hemos colocado suficientemente agua. Al contrario, si pongo demasiado agua,
lo que voy a tener, los riesgos que tengo al nivel de la masa, es que lo más obvio que vamos a ver es una masa húmeda, por supuesto, pero lo que va a surgir muy rápidamente es la pegajosidad. La masa se pone pegajosa. ¿Y por qué se pone pegajosa? Vamos a tener un tiempo de limpieza del material, de las bandas, de la producción, mucho más intensivo y más lento, porque la masa se va a colocar un poco por todos lados. La fermentación se va a activar, lo que puede estar bueno, pero si hay una sobrefermentación tampoco es bueno. Es una masa que es más difícil de manejar, a tal punto que hace unos años atrás, las masas tipo viga italiana, que son masas bastante blandas, no se podían producir al nivel de la industria. Ahora sí se pueden, pero al principio de la mecanización era súper difícil porque son masas muy blandas. Poco a poco avanzamos al nivel de la mecanización, pero la pegajosidad y la consistencia de la masa son criterios súper importantes, relacionados directamente con la tasa de absorción. Y en el producto final, bueno, porque la masa está bastante blanda, va a crecer de forma un poco anarquista, y al final no vamos a tener una simetría perfecta. El volumen más fuerte, lo que puede ser algo que buscamos, pero si hay que colocar el pan en una bolsa, si el volumen del pan no cabe en la bolsa, eso se convierte en un problema. Como tiene mucha humedad, está más susceptible a un ataque por hongos durante el tiempo de conservación. Y a lo mejor si hay demasiado agua también podemos tener alvéolos muy grandes con esos tipos de cavidades que podemos encontrar. Es decir que de los dos lados hay pro y contra. Y eso quiere decir que hay un óptimo. Hay un momento donde deberíamos tener más ventajas y menos desventajas. Y eso sería nuestro punto ideal. Del punto de vista económico, hay un hecho que si hacemos los cálculos como está en este gráfico, si partimos de una harina de 100 toneladas de harina que absorben 50% de agua y que después tenemos otra muestra que absorba 60% de agua, vamos a hacer 10% más de pan con la misma cantidad de harina. Y ese pan, ese suplemento de pan, nos va a costar únicamente el precio del agua. En realidad, lo que pasa es que en vez de hacer más pan, se usa menos harina para hacer la misma cantidad de pan, porque si no tenemos cliente para comprar el pan, no vale la pena hacer más pan. Pero hacer la misma cantidad usando menos harina, eso tiene un efecto económico muy positivo. Eso quiere decir, bueno, más agua, mejor para el negocio. Vamos a buscar más harinas con más absorción, más poder de absorción. Y es lo que piden muchos industriales, particularmente en el rumbo del pan y del pan de molde. Está bien, eso sí funciona, pero siempre hay que ponerse en memoria que no es únicamente de cómo absorba el agua, pero también cómo va a guardar el agua y cómo eso va a influir en el comportamiento de la masa. Porque si es para añadir más agua y tener la impresión de hacer un buen negocio, pero después tener un montón de problemas en líneas y rechazar muchos productos porque no tienen el buen color, el buen volumen, bueno, perdimos todo el beneficio. Es que siempre es una historia de balance, de equilibrio. Bueno, ahora vamos a hacer una relación entre lo que estoy diciendo como absorción de agua y otro concepto súper importante que es la consistencia. ¿Cómo definimos la consistencia? Aquí vemos tres tipos de masa. Hay la masa bastante dura,
Una masa bastante blanda y una masa realmente muy blanda, hasta que pegajosa. Hay panaderos que prefieren trabajar con masas menos hidratadas. No hay nada malo con eso, no estoy castigando, digo que hay algo bien o algo mal. Si cada uno hace el suyo, pero otros prefieren sí trabajar con productos un poco más suaves. Después depende mucho de los tipos de productos, del proceso que tenemos, de los aparatos que tenemos, de la mecanización que tenemos en la planta. Cuando más se hace a mano, más fácil es corregirlo. Más mecanizado, menos tolerante puede ser. Así que todo eso depende mucho de cada uno. Pero al final, la consistencia para un panadero es crucial para planificar. Vamos a decir que si hablamos de un artesano, de un panadero artesano, y bueno, recibe una nueva harina y se da cuenta que la hidratación es un poco menos y le puso un poco más agua. Bueno, es muy fácil reincorporar un poco más de harina y recuperar la consistencia. Y de otro lado igual, si no hay suficiente agua, añadimos un poco más. Cuando se trata a nivel industrial, igual se puede hacer, pero el proceso es mucho más rápido. El tiempo de reaccionar, la masa ya se fue en línea, ya estamos haciendo pan en malas condiciones. Es decir que para la industria es mejor tener una absorción de agua óptima, definida, pero sobre todo constante. Eso es lo más importante, que no tener una súper alta un día y súper baja otro día, es algo constante. Eso es la clave. Y para saberlo hay que controlarlo, hay que saber si está constante o no está. La definición de la absorción de agua es la capacidad de la harina de absorber agua con el fin de lograr una consistencia deseada. Es decir, que la relación entre la cantidad de agua que voy a poner en mi harina y la consistencia es directa. Pero todo eso para crear un producto final de calidad. Y yo voy a añadir en esa definición sin problema en línea. Es decir, que colocamos el agua, la harina, los ingredientes, hablaremos un poco de eso después. Amasamos, pasamos en línea, hacemos la prueba de fermentación, vamos al horno y ya todo eso, buen producto, ningún problema. Eso es un proceso que sí funciona. Bueno, ahí dentro, ¿qué pasa? Primero, cuando vamos a poner en contacto el agua con la harina, vamos a tener una competición. El agua está limitado, siempre, porque si le añadimos todo el agua que puede, vamos a hacer un batido, un agua para una masa de crepa. Si hacemos un pan no es lo que queremos, si hacemos galletitas aún menos. Es que el agua que añadimos va a entrar en competición, o más bien dicho, los componentes de la harina van a entrar en competición para chuparse lo más agua disponible posible. Y de esos componentes vamos a hablar un poco más en detalles, porque ellos son muy importantes. Primero hay una competencia. Después, durante el amasado, vamos a desarrollar el gluten. Durante el desarrollo del gluten también hay intercambios de moléculas de agua entre almidón, gluten, fibras, todo eso. Circula el agua. Eso es importante, que circule bien también. Después pasamos al nivel de la masa. Al nivel de la masa vamos a tener una consistencia, otra vez esa palabra, una consistencia constante. Pero no solo una consistencia, pero también unas características como por ejemplo de extensibilidad. Si hacemos unas pizzas, queremos algo que se estire bien, que no se retracta. Otro concepto, la elasticidad, es un concepto muy importante. Después la vamos a hornear, antes de hornearla la vamos a fermentar. Y durante la fermentación queremos
tener un desarrollo de volumen. Hay que guardar el gas. El gas se produce con la levadura, pero si la masa no guarda el gas, no está bien. Si está bastante blanda, si está demasiado blanda. Pero como lo vimos, si está demasiado dura, no va a desarrollarse tampoco. Así que vamos a tener malo volumen por dos razones. Absorción, consistencia, comportamiento de la masa. Y eso nos da el resultado final del pan o de otro producto. Es decir, que todo eso está relacionado. Y al final, la absorción de agua es una de las piezas del puzzle, del juego. La forma tradicional, que todos hemos visto eso o la practicamos, es tocar la masa. Vamos a tocar la masa y decidir si la masa está dura, blanda o otra cosa. Está bien, eso funciona, pero también eso tiene sus límites. Y particularmente cuando entramos en el mundo industrial. ¿Cuáles son los límites del control manual? Los límites es que es un control manual y por ser un control manual depende de la persona. Si yo lo hago y empujo en la masa y me comparo con otra persona, que sea más fuerte o menos fuerte que yo, no vamos a tener la misma sensación. Y lo que voy a encontrar un poco firme, a lo mejor otra persona lo va a encontrar muy firme o bastante suave. Es muy difícil tener una calibración de la gente para que dan exactamente el mismo resultado. El resultado depende de la persona que hace el análisis. Así que la verdad es muy fácil, es muy difícil encontrar dónde está la verdad. Después es bastante impreciso. Porque si yo encuentro que la masa es más dura, no sé si voy a decir, bueno, hay que añadirle 1% o 1,5%. Sí, lo puedo decir, pero no tengo sensores en las manos que me permiten determinar exactamente. A lo mejor con mi experiencia como panadero, no soy panadero, pero sí veo las personas trabajando en las líneas. Con su experiencia, sí, pueden tener unas informaciones interesantes. Pero eso pide por mucha información, por mucha experiencia. Y eso también es otra desventaja, es que el día que esa persona sale de la empresa, ¿quién va a hacer la medición? Realmente dependemos de una persona. Y dependemos de una persona, es decir, que es un análisis muy subjetivo. Muchas veces es la persona que maneja la línea que también decide si la consistencia está buena o mala. Eso lo vi con mis ojos, realmente un cambio de equipo a medio del día y unas masas totalmente distintas por la mañana y por la tarde, hecho con la misma harina. La única razón era que el tipo a la entrada de la línea, a el segundo le gustaba trabajar una masa un poco más blanda de la primera. Pero los productos también de la mañana y de la tarde muy distintos. Así que es muy subjetivo. Y la cuarta razón es que incluso si puedo darme cuenta de forma bastante buena, porque yo tengo mucha experiencia en la panadería, bla, bla, yo sé bien, pero no me permite explicar por qué. ¿Por qué esa masa se siente más blanda o más fuerte? Lo puedo encontrar así, pero saber por qué y hacer la corrección, a lo mejor no puedo. Así que eso abrió la puerta a otras alternativas. O sea, bueno, ¿qué podemos hacer como mediciones un poco más objetivas? Y ahí entraron todos los aparatos que ya conocen, no les voy a detallar, pero como todos los aparatos que miden la absorción de agua. Esos son los tres principales, seguramente hay otros, pero los tres y los demás funcionan exactamente de la misma forma. ¿Cómo funcionan? Funcionan midiendo. Lo importante es de forma objetiva, porque el aparato es un sensor. El sensor mide algo. El algo está más o menos, pero no es, no sé, más o no, está
más o menos, está calculada. Mide de forma objetiva la cantidad de agua. Bueno, en hecho lo que está midiendo es la consistencia de la masa. Y esa consistencia de la masa depende de la cantidad de agua. Es decir, que intentamos lograr una consistencia deseada y por eso vamos a añadir una cierta cantidad de agua a una cantidad determinada de harina y eso nos permite conocer el poder de absorción de agua de esa harina para lograr esa consistencia. Perfecto. Y eso funciona bien. La pregunta es, ¿eso es suficiente? Bueno, ya es un primer paso, que a lo mejor sería muy bueno tenerla en varias industrias que todavía no controlan eso. Pero no se acaba la producción después de colocar el agua. Después, una vez que la harina y el agua están juntas, pasa un montón de cosas. Ahí vemos unos ejemplos con distintas masas, pero una vez que tenemos la masa, ahí empezamos a tener aún más preguntas. Y las preguntas son, ¿qué pasa con la tenacidad? Saber si está elástica la masa. ¿Es posible estirarla o no? ¿Es extensible o no está extensible? La porosidad, cuando vamos a hacer la fermentación, ¿está perdiendo gas? ¿Está ganando volumen? ¿Está pegajosa esa masa? Todo eso, el hecho de saber que la masa absorbe 60 o 65% de agua, todas esas preguntas no tenemos respuesta todavía. Es decir, que nos falta una información. Tenemos la información que con ese contenido o esa cantidad de agua, la masa tiene esa consistencia, pero la consistencia es un conjunto de muchas cosas. Lo que nos interesa realmente es saber cómo se va a comportar esa masa con esos parámetros. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Y eso es muy importante porque a veces tenéis especificaciones y la gente sí, pero tengo especificaciones y dentro de las especificaciones tengo absorción de agua entre 60 y 62. Está bien, ya está un primer paso con todo respeto, muy bien. Pero si recibo dos harinas de 60%, eso quiere decir que esas dos harinas son iguales. Desfortunadamente no. Mira, esos son dos harinas realmente que hemos tenido en nuestro laboratorio. Y si se fijan, la absorción de agua muy parecida, 61. Es que vamos a entenderlo como esas harinas son iguales al nivel de absorción. Pero si ven a las proteínas, hay una harina que tiene 9%, la otra tiene 13% de proteína. Eso es muy distinto. Igualmente, la que tiene menos proteína tiene más almidón dañado que la que tiene más proteína. Curioso, normalmente es al contrario, pero esas harinas sí tienen un balance entre proteína y almidón dañado que no es usual. Y el contenido de ceniza que se relaciona también con el contenido de fibra. Muy alto en el caso de la harina B, aquí muy bajo en el caso de la harina A. Eso quiere decir que dos harinas con la misma absorción pueden tener esa absorción compuesta de distintas orígenes. Y eso va a influir muchísimo en el comportamiento de la masa. Es decir, que no es solamente una idea de saber la absorción de agua, pero también el comportamiento de la masa con esa absorción de agua. Las dos cosas van juntas. Estoy hablando de almidón dañado, proteína y pentosanos, fibras, cenizas, todo eso es un poco la misma cosa. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque, como acabo de decirle, la absorción de agua no se puede ver de forma independiente de las características viscoelásticas de la masa. Porque lo que vamos a panificar realmente
no es una absorción de agua, son características viscoelásticas. Y si podemos tener un alto grado de absorción con las buenas características viscoelásticas, eso es el combo perfecto. Con eso ganamos. Bueno, los tres componentes importantes de la harina, a pesar del agua, por ejemplo, por supuesto, hay el agua, cuando más agua tiene la harina, menos absorción. Pero a pesar del agua, vamos a empezar con las proteínas, porque la proteína es la más estudiada, perdón. Y la proteína, el gluten, absorbe entre 1.8 y 2 veces su peso de agua. Bueno, vemos más o menos 10% de proteína, es decir, unos 20%, 20 gramos de agua por 100 gramos de harina. Pero no solo chupan agua, sino que la proteína, con las gliadinas, las gluteínas, no quiero hablar de malas nombres o de nombres muy técnicos, pero esos son responsables de la elasticidad y de la extensibilidad de la masa. Esos son propiedades viscoelásticas. Y la proteína necesita agua para exprimir totalmente su potencial de extensibilidad y elasticidad en ese caso. El segundo componente que podemos hablar son los pentosanos. Los pentosanos son presentes en poca cantidad, pero absorben agua como demonio. Son 15 veces su peso de agua. Absorben muchísimo. ¿Y por qué absorben mucho? Quitan agua a los demás, y en particular a la proteína, es decir, que la masa se pone más viscosa, más dura, por el hecho de tener fibras. Ven, si están haciendo pan con trigo entero o con harinas enteras, hay que ponerle más agua porque la fibra chupa agua. Pentosanos, fibra, todo eso es el mismo rumbo. Y el tercer elemento muy importante es el almidón. No cualquier almidón, el almidón dañado. El almidón dañado, si toman un gránulo de almidón y le rompen, multiplican por 10 su potencial de agua, de absorción de agua. El almidón es la parte más importante de la harina. Más de 70% de sus harinas, el almidón. Y una gran parte, más o menos, gran parte de ese almidón está dañado. Y cuando se daña, absorba muchísimo agua. Pero esa agua no la retiene. Esa agua va a salir durante el proceso. Y como sale de la masa, eso nos pone las masas pegajosas. Es decir, que hay una relación bastante bien establecida entre almidón dañado y pegajosidad. Bueno, por eso esos tres componentes son súper importantes. Es decir, que tenemos la tasa de absorción, consistencia y las propiedades reológicas. ¿Cómo alcanzamos el balance, el equilibrio entre esos dos conceptos? Vamos a decir. La idea es que hay que ver más allá de la absorción. La absorción es la puerta de entrada, pero después hay otra cosa. El pan es un proceso complejo y por eso necesitamos herramientas distintas en función de lo que queremos ver. Y lo importante en ese momento es saber cuáles los beneficios que les pueden proporcionar esos distintos tipos de aparatos. Primero, hablé mucho de proteína, de almidón, de fibras y bueno, ¿y por qué de forma muy sencilla, medir la cantidad de esos componentes? Y eso nos va a dar mucha información. Y eso se hace muy bien con aparatos infrarrojos, como este aparato, el SpectraStar. El espectro infrarrojo permite medir componentes de forma muy precisa, componentes como agua, como proteína, como materia grasa, como azúcares, almidones, fibras. Todo eso podemos medir de forma muy precisa. Así que eso es una buena información. Pero la cantidad no es la calidad.
Es decir, que podemos, si tomamos el ejemplo de proteína, podemos tener un trigo, una harina, con un porcentaje de proteína bastante alto, pero esa proteína tiene mala calidad, porque no tiene extensibilidad, está muy fuerte, tiene una elasticidad demasiada. El contenedor nunca lo va a decir. El contenedor lo va a decir, tú tienes 10, 13, 14% de proteína, pero a lo mejor una harina con 10% de proteína se va a comportar de mejor forma que una harina con 14% de proteína. Es decir, que la relación directa alta proteína, buen producto, para mí es de otro tiempo. Hay ideas, pero si ven estudios con volumen de pan, la relación no es muy estrecha. Te da una idea nomás. Es decir, que el contenido también es interesante saberle, pero no es suficiente. Es mejor saber cómo, más que cuánto. Podemos hacer el control de absorción y de la calidad de la proteína con el alveógrafo. El alveógrafo vamos a determinar la absorción de agua, se llama el protocolo de hidratación adaptada. Y con esa medición de absorción vamos a inflar una burbuja de masa y desde esa burbuja vamos a medir los parámetros de tenacidad, fuerza paradera, elasticidad, extensibilidad. Es que aquí tenemos un aparato que nos permite primero conocer la puerta de entrada, la absorción de agua y usando esa absorción de agua saber cómo se comporta la masa en términos de calidad de la proteína, más que todo. Es un tipo de información. Otro tipo de información, igualmente, también vamos a determinar la absorción de agua y hacer una masa con esa absorción de agua y después con el Mixolab vamos a seguir con un ciclo bastante completo donde vamos a seguir mezclando, pero también aumentando y bajando la temperatura de la masa y eso nos va a dar un montón de información sobre la estabilidad, perdón, durante el amasado, durante la actividad, información sobre la actividad enzimática, cuando empezamos a subir la temperatura. Realmente del Mixolab podríamos hablar durante mucho tiempo, no voy a hacerlo hoy. Hay otras presentaciones en la plataforma de KPM especializadas en el Mixolab. Realmente, por lo que no conocen el aparato, les aconsejo realmente ver un poco más de cerca este aparato que va a dar mucho más información, hasta informaciones sobre la vida útil del producto. Es realmente un análisis muy completo, pero la idea es igual, es decir, que hacemos la absorción y después vemos las características viscoelásticas de este producto, de esa harina, con esa absorción. Después podemos analizar más de cerca unos parámetros, como el almidón dañado. El almidón dañado se mide muy fácilmente en 10 minutos con este aparatito LCD-Matic. Pero es un análisis muy importante porque si ven todos esos problemas que tenemos aquí, no les voy a detallar, pero masa pegajosa, galletitas quebradas, sobrefermentación, todo eso, el responsable atrás puede ser el almidón dañado, que es algo que influye realmente en la calidad de los productos. Y ahí viene otra idea, que sería bueno saber quién es responsable de la absorción. Y para eso hay un método inventado por americanos de la empresa, en ese momento era Kraft Food. Y el método se llama SRC, para Solvent Retention Capacity. Y eso permite entender quién de los tres chiflados o de los tres responsables entre proteína, almidón y fibras es responsable para absorber más agua. Por ejemplo, si tenemos esos productos y vamos a enfocar más en el cracker, porque este producto al principio fue desarrollado para masa cracker, para harina cracker.
Esa harina cracker necesitan tener primero una absorción bastante reducida, porque todos los productos tipos galletas no queremos una absorción muy fuerte, porque el agua que ponemos al amasado hay que retirarlo cuando estamos cociendo. Así que hay que tener el agua necesario, pero no demasiado. Pero incluso investigadores encontraron que ese agua debería ligarse más con el gluten. Es decir, que las harinas cracker deben tener una absorción más relacionada con el gluten y menos posible relacionada con el almidón dañado o los pentosanos, porque si viene una harina con una absorción reducida, pero que esa absorción se debe a almidón dañado y pentosanos, tampoco les funciona. Eso es un buen ejemplo. La absorción es buena, pero las razones por qué la absorción es a este nivel no es buena para hacer el producto. Es saber un poco más atrás. Eso permite explicar lo que hay detrás y con los aparatos que vimos antes, saber cómo se comporta. Sí que aquí tenemos todos los productos y para simplificarles, pues sí pusimos un cuadro aquí donde ven por la absorción de agua, la pegajosidad, consistencia, extensibilidad, elasticidad, cuáles son los aparatos que más van a dar informaciones y eso hay que relacionarlo con lo que quieren ver. Realmente si en línea el problema más urgente es pegajosidad, bueno, vamos a ver en esa línea quién nos puede ayudar. Si es más un problema de extensibilidad, las opciones son un poco menos, pero a lo mejor tenemos una opción. Empecé diciéndoles que no puedo decirle cuál es la buena absorción y ahora voy a explicarle por qué. Porque podría decir, sí, pero saben, una harina panadera normalmente es entre 60 y 65. No lo sé, no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque no sé cuáles sus fórmulas, cuáles sus ingredientes, qué están poniendo en la masa. Es muy distinto si están poniendo únicamente agua, levadura, sal y harina, o si ponen azúcares, materia grasa, no sé qué. Hoy en día incluso harinas de patata o de todo, hay cosas que entran en la fórmula. Y todo eso va a influir en el resultado final de absorción y de las propiedades viscoelásticas ATAX. Es decir que hay que tomar en cuenta la fórmula. Y dos empresas que hacen el mismo tipo de producto, que tienen las mismas líneas de producción, pero que no tienen la misma receta, no van a usar la misma absorción. Y a veces con mucha diferencia. Eso es la primera cosa, los ingredientes que van a usar. La segunda cosa que va a cambiar también es la formulación, pero también es el contenido de esos ingredientes, porque podemos, por ejemplo, si vemos el pan de molde en Francia se hace sin azúcar. En algunos países se hace con un poco de azúcar y en México se hace con muchísimo azúcar. Así que le gusta a la gente. Pero eso influye mucho en la consistencia. Esos son ensayos que hicimos sin cambiar la absorción y ven las líneas sin saber lo que es la línea. Ven que cuando estamos añadiendo mantequilla, en este caso, la línea baja. Eso quiere decir que cuando se coloca más mantequilla, deberíamos bajar la absorción para mantener el nivel de consistencia. Porque la manteca está bajando la consistencia. Lo mismo pasa con el azúcar. El azúcar está bajando la consistencia. Y sabemos que cuando se añade azúcar hay que bajar un poco la absorción porque si no la masa se pone demasiado blanda. Después hay otros efectos en la levadura u otras, pero saber que los ingredientes influyen en la absorción y en el comportamiento viscoelástico, pero también que la cantidad de dichos también influye, es súper importante. Y por lo tanto, por eso no puedo decirle eso es la buena tasa.
Y eso también depende del tipo de producto. Si hacemos un pan, vamos a tener una masa estándar. Si hacemos unas galletas, vamos a tener una masa más tipo crumble, una masa más seca. Igual si hacemos esos fideos chinos, noodles. Y si hacemos tortas o crepas ahí, sí, lo que queremos es una masa muy líquida que podemos colocar en los tubos y todo eso. Son objetivos distintos y el resultado depende de la consistencia del proceso y del proceso. El proceso, ahí es un estudio que acabamos de hacer aquí en Europa de una empresa que está haciendo el mismo tipo de producto. Tienen dos líneas y se dieron cuenta que las dos líneas no dan exactamente el mismo tipo de producto. Hay una línea que está dando mejores productos que otro. Y querían ver con una medición externa cuáles son las diferencias de consistencia en línea. Y eso es el resultado. Es decir, en la línea A, la masa es mucho más consistente, sólida, que en la línea B. Y por una razón, eso se explica que en la línea B hidratan más el agua, la masa o la harina que en la línea A porque alguien le dijo que era mejor. Pero el hecho de cambiar la hidratación en líneas que no son exactamente igual, eso al resultado les da resultados distintos con la misma harina. Es decir, que no es la falta de la culpa de la harina, sino que viene de otra cosa. Y el proceso influye mucho en la forma en el resultado final y en la forma de transformar la masa. Perdón. Así que en conclusión, hay muchas cosas, todo eso de color, de pegajosidad, de lo que puede pasar en línea, que corresponden a una mala determinación de la absorción. Pero otra vez, no es únicamente determinación de la absorción, sino que es más determinación de las características de la masa a una absorción dada. Y a lo mejor que más alta la absorción, mejor si no perdemos las características viscoelásticas de la harina. La buena noticia es que sí existen herramientas y estrategias para lograr un resultado más constante y una vez que estamos constante podemos aumentar el nivel si se puede. Y ahora Chopin, como lo saben, es parte del grupo KPM y el grupo KPM les permite tener tres tipos de productos, unos aparatos infrarrojo y de radiofrecuencia que permiten hacer mediciones en línea directamente en sus productos, pueden ver la humedad y otros parámetros. Los aparatos Chopin que permiten medir, como los vimos, las características de la masa y entender un poco las razones de por qué vemos esos comportamientos. Y para acabar con la línea de producción, también unos sistemas de inspección visual por los cuales podemos contar las pepitas de chocolates en una galleta, pero también el tamaño del pan y color y todo eso. Es decir, que eso nos da una visión completa de la materia prima, pero también de lo que pasa en la línea y nos permite hacer relaciones entre ellos y ser más eficientes en las soluciones. Así que eso me lleva al fin de mi presentación. Muchas gracias por su atención. Perdón por haber hablado un poco demasiado, como siempre. Y ya veo una pregunta. Si tienen otra, por favor, la línea está abierta, así que no hesiten a preguntarme lo que quieren. La pregunta que tengo del señor Cufré es qué variables del proceso de molienda afectan en la cantidad de agua que termina absorbiendo la harina. Muy buena pregunta.
Voy a intentar darle una respuesta corta. Si van en el YouTube de KPM, hay una presentación sobre pegajosidad en las cuales estamos enfocados mucho en el almidón dañado, porque unas de las variables es almidón dañado. Para hacerlo corto, cuando hacemos la harina al nivel molinero, intentamos sacar lo máximo de harina de una cantidad de trigo, y para hacerlo vamos a limpiar el lote y vamos a acondicionarlo. Y el hecho del acondicionamiento es para aflojar un poco la relación entre el afrecho, el salvado, que está afuera, y el endospermo que está ahí dentro. Eso es la primera cosa. Cuando empezamos a aumentar la tasa de extracción, vamos a añadir más fibras, como vimos, con más cenizas. Por eso hay distintos tipos de harinas en varias partes del mundo. Pero también si apretamos un poco demasiado los cilindros, vamos a aumentar la tasa de almidón dañado. Muchas veces las dos cosas van juntas. Eso es lo primero. Es decir, que realmente la idea es que antes de la molienda, el almidón dañado no existe. Es decir, que es algo que realmente la creación del almidón dañado es al molino. Y si no se controla, si se sobrepasa, eso tiene un impacto muy importante en la absorción. Del otro lado, si no hay suficiente almidón dañado, perdemos un poco del potencial de la harina. Después, si se añade gluten en la harina, si el hecho de seleccionar un trigo con más proteína o menos proteína, cuando hacemos la molienda también, la proteína, hay más proteína en los afueras del grano, pero de menor calidad. La mejor calidad está ahí dentro. Otra vez, esa historia de calidad y cantidad. Así que realmente las variables del proceso de molienda es realmente la preparación del trigo, súper importante, y el manejo de la molienda. Las mezclas también que se puede añadir, las mezclas de trigos, a veces se mezclan harinas también, y también los aditivos que podemos incorporar en las harinas. Así que hay muchas variables que pueden afectar al final a la cantidad de agua y a las características viscoelásticas. Espero haber respondido de forma adecuada. No sé si por el momento no tengo otra pregunta. Les doy una última chance. Y si no, quiero agradecer mucho a mi amigo Andy que nos facilitó la presentación. Muchas gracias por la organización y agradecerles a todos vosotros por su presencia. Y bueno, espero que esta charlita les ha gustado, y si tienen preguntas o quieren vernos hablar de otros temas, no vacíen en decirlo. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.